Listo. Ya tus compañeros se van integrando poco a poco a la clase. Muy bien. Vamos a comenzar con nuestro primer ejercicio. Me dicen, dados los conjuntos no vacíos F, G y H, donde F está incluido en G y H y F no se encuentran intersectados. Porque dice que H intersección F es vacío. A ver, lo que tenemos que hacer aquí es darnos cuenta de las cosas, ¿no? En primer lugar, tenemos que ver nuestro conjunto. Bueno, el conjunto G, contiene a F. Entonces lo vamos a poner de esta forma, ¿no? Y lo voy a colocar acá el conjunto G, a esto de aquí. A ver. Este aquí va a ser mi conjunto G. Ahorita le vamos a colocar sus pestañitas. ¿Bien? Claramente, G contiene a F. Eso es lo que tenemos como dato. G contiene a F. Ahí está. Listo. Muy bien. ¿Qué más? Dice que, bueno, F es adentro. Le vamos a dibujar el F. Vamos a insertar el F. Insertamos el conjunto F. Ahí está. Ahí tenemos el conjunto F. No necesidad de hacer dimensiones ni nada. Lo importante es que lo tengamos ahí, el conjunto F. Ya está. Solamente para ver qué características tiene. Listo. Muy bien. Ese es el conjunto F, el de aquí. F contenido en G. Y ahora me dicen que la intersección de H con F es vacía. Quiere decir que no hay intersección. Quiere decir que hay dos posibilidades. Uno, o que H se encuentre fuera del conjunto G. Bueno, si estuviera dentro ya obviamente que no tendría sentido. Tendría que estar necesariamente afuera. Ah, no, perdón, me estoy confundiendo. Estoy viendo con F. Claro, si la intersección es vacía, quiere decir que no se van a cruzar. Entonces, hay tres opciones. Uno, que H se encuentre dentro de G, pero que no toque a F. Segundo, que esté intersectado con G o que esté totalmente fuera de G. Entonces, ahí tenemos las tres opciones, porque no te dan más datos, solamente te dan esa información. ¿Bien? Entonces, el peor de los casos que te puede ocurrir es que esté intersectado. Ese es lo peor que te puede ocurrir en ese problema, que se encuentre intersectado. No es que sea adentro ni afuera, sino que se encuentre intersectado. Entonces, eso sería el peor de los casos. Ese es el que vamos a analizar nosotros. Cada vez que te piden un dato como eso, tú tienes que ver el peor de los casos. Si estuviera adentro, saldría un poquito más sencillo. Si estuviera afuera, también. Entonces, cuando sean intersectados, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Y acá lo que tenemos que hacer es tener un poco de intuición. ¿Sí? Acá observamos la gráfica y tenemos que ver la intuición que vamos a poseer. Listo, ese es H, ¿no? Ya está. Cumple con las condiciones. F está incluido en G, F y H no se intersectan. Yo lo voy a colocar que estuviera intersectado con G. ¿No te dicen eso? Pero lo voy a asumir. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué hacemos acá? Tenemos que analizar justamente esa ecuación de aquí. Esa operación. Esa operación que está ahí. Empezamos a analizar. Tenemos corchete, intersección. ¿Dónde estás? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Intersección, otro corchete. Ya, estamos viéndolo, analizamos. Y yo creo que se puede deducir de acá algunas cosas, ¿no? Acá podemos deducir ya algunas cosas. Si nosotros podemos observar claramente
Siempre y cuando sepamos cómo funcionan las operaciones, vamos a deducir un montón de información. ¿cómo se llama esto? G, ya está. Entonces, listo. Y acá tenemos F, intersección. Paréntesis de H, triangulito. H, el triangulito de la vía, ¿dónde está? ¿Dónde es el triangulito? ¿Dónde es el triangulito? Diferencia simétrica, F. Listo, muy bien. Entonces, vamos a empezar a deducir paso a paso. El primer corchete, G menos H. G menos H sería todo lo que está con blanco menos este pedazo naranja. G menos H sería todo el rectángulo menos la parte naranja de acá, como una boquita. Yo creo que se puede deducir, ¿no? G menos H sería todo el rectángulo menos esta boquita de acá. Ya tenemos. Intersectado con G. Intersectado con G. Intersectado con G me daría lo mismo, ¿no? Si yo intersecto a todo el rectángulo de acá, menos la boquita, con todo G, me va a dar ese rectángulo sin la boquita de acá. Entonces, lo mismo sería, ¿no? Sería G menos H, en ese caso. En ese caso tendríamos, como resultado, en la primera parte del corchete, tendríamos G menos H. Eso es lo que tendríamos en esa parte de ahí, ¿no? G menos H. Yo creo que hasta ahí no hay ningún problema, ¿no? No creo que haya problema hasta ahí, ¿no? No creo. Claramente se puede observar, ¿no? G menos H, que es esta parte de aquí, ese rectángulo con esa boquita afuera, intersectado con G, sería justamente lo mismo de acá, ¿no? Porque sería incluido, ¿no? Intersectado con, vamos a ver, H triangulito F. ¿Qué vendría a ser H triangulito F? H triangulito F sería todo menos la intersección. Pero como no están intersectados, entonces serían los dos ovalitos, ¿no? Esos dos ovalitos sería el H triangulito F. Y ahora lo voy a intersectar con F. O sea, a esos dos ovalitos naranjas, que vendría a ser H triangulito F, le voy a intersectar F. Le voy a intersectar F. Y si yo intersecto los dos circulitos, bueno, los dos ovalitos naranjas con ese ovalito F naranja, me daría, ¿qué me daría? ¿Con qué? F. No, es que no escuché bien. ¿Qué dijo? Allá. Mira, H triangulito F vendría a ser los dos ovalitos naranjas, ¿no? Estamos acá. Sí. Ya. ¿Por qué tampoco? F. Sí, Ya, sería únicamente F, ¿no? sí. Exacto, eso es lo que te preguntaba. Sería únicamente F. Y ahora, miramos. G menos H. Mira, G menos H sería todo el rectángulo, menos la boquita de acá, intersectado con F. Claramente, como F se encuentra dentro de la región que estoy diciendo, la intersección sería F nada más. Claramente, la intersección sería F. Y ya está. Y ya tengo mi problema solucionado, sería la letra A. No es un problema difícil, ¿eh? Solamente es cuestión de interpretar, pero saber bien las operaciones. Tienes que saber bien las operaciones, ¿no? El triangulito lo que me dice que es todo menos la intersección. Pero si no están intersectados, serían justamente esos dos conjuntos. Y la diferencia me indica que a todo G le voy a quitar H. ¿No? A todo G le quito H y sería todo el rectángulo menos la boquita de aquí, menos esa partecita de ahí. Listo. Muy bien. Listo. Vamos a ver, ya tenemos la solución del primer ejercicio. La respuesta sería la letra W, no, la letra A. Ajá. Listo.
Calor, muy bien. Number 2. Muy bien, esta pregunta de acá parece difícil, pero no es difícil. Si sabes trabajarla bien, te vas a ir rapidito. De un grupo de estudiantes, 40 no aprobaron computación, me dice 50 no aprobaron inglés. Ya para eso tengo que hacer mi dibujo, ¿no? Tengo que hacer necesariamente mi dibujo. Necesariamente tengo que hacer mi dibujo. Entonces, para ello, vamos a hacer los dibujos. Dice computación, inglés, ¿no? Me hablan de esos dos cursos. Computación. Me hablan de inglés. Y está. Ahí me están dando justamente esos dos. Computación e inglés. Y también me están dando. ¿Me están hablando de quién? Me están hablando del total, ¿no? Ya, vamos a ver. De las tres cosas, ¿no? Siempre se hace de esa forma. Vamos a ponerlo. Ya, muy bien. Vamos a analizarlo. Vamos a colocarle todo su contornito naranjita. Entonces tenemos que analizar nada más. Más se va a demorar de verdad en hacer el gráfico que en resolverlo, porque de verdad no es difícil ese tipo de problemas. ¿Sí? Y tú tienes que trabajar con las negaciones. Si sabes trabajar bien con las negaciones, tu vida va a ser maravillosa. Eso vendría a ser el universo. Vamos a ver porque no se sabe cuánto sería todo. Y tenemos los que aprobaron computación, inglés. Te hablan de dos cursos, computer y and English. Ya está. Computación. Bueno, English, vamos a poner inglés y acá computación, ya está. No tenemos mucho que hacerle, de verdad. Ajá. Bien, vamos a ponerle sus etiquetas. Bien, vamos a ver. Ya, muy bien. Aquí vamos a ver justamente esto. Ya está. Entonces vamos a ver la información. Vamos a ver justamente la información. Vamos a ver justamente la información sobre esto. A ver, ¿no? Ahora sí. Listo. Me dicen, de un grupo de estudiantes, 40 no aprobaron computación. Ya está, 40. Yo sé que no aprobaron computación. O sea, estos 40 estarán por acá. Mira, acá están los que aprobaron computación y por aquí estarán los que no aprobaron. O sea, en esta media luna derecha y la parte del rectángulo. Bueno, la parte que completa el rectángulo. 50 no aprobaron en inglés. Ya, por aquí van a estar. Todavía no escribo nada. Pero el dato maravilloso de todos es este de acá. Si 30 no aprobaron ninguno de estos cursos. Entonces, ese es el dato que yo tengo que darle de verdad bendiciones y todo eso, pleitesía, porque ese es el dato que me va a ayudar. 30 no aprobaron ninguno de esos cursos. O sea, esos 30 se van a encontrar ahí, ¿sí? ¿De acuerdo, Carlos? Sí. Yo creo que ahí. Hasta ahí no hay ningún problema. Nadie ha muerto. Ya está. Correcto. Entonces, son 30, ¿no? Perfecto. Vamos a escribir acá los 30. ¿Sabe? Como digo, hasta ahora no hay nada
de muertes instantáneas ni nada de eso. Ya está, 30. Luego, 40 no aprobaron computación, dice. Entonces, si 30 se encuentran fuera de estas regiones y 40 no aprobaron computación, quiere decir que en esta media luna, ¿cuánto le va a corresponder? A ver, mira, los que no aprobaron computación sería la media luna de acá y toda la parte de afuera. Toda la 10, parte de afuera es 30, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto vale esa media luna? 10. Exacto, porque dice que 40 no aprobaron computación. Y después dice 50 no aprobaron inglés. No aprobaron inglés. Ah, ya, pero acá hay 30. Por lo tanto, acá debe ser 20, ¿no? Sí. Ya está. Y con eso ya prácticamente el ejercicio ya salió, prácticamente. 30 no aprobaron ninguno de estos cursos. ¿Cuántos aprobaron o computación o inglés? Ojo, cuando te dicen o computación o inglés significa que uno de esos dos, no significa que los dos lo va a aprobar. La palabra o computación o inglés se refiere a una exclusión, ¿no? O sea, a una disyunción exclusiva, donde puede ser uno o puede ser el otro. En otras palabras, vendría a ser justamente todo esto menos la intersección. Eso es lo que te quiere decir, ¿no? ¿Cuántos aprobaron o computación o inglés? ¿Cuántos fueron? 20 más 10, 30. Y así de simple salió, ¿no? 30. Lo podemos ver claramente, ¿no? 30. Y esa pregunta no es difícil. Lo que pasa es de que plantearlo para algunos se le puede hacer complicado, por esa razón de que ahí donde se le hace difícil a algunos. Pero la cosa es leerlo con calma. Y cada vez que te dan un dato resaltante como la intersección de los tres o que ninguno de los dos cumple, ese es el dato que te va a ayudar a hacer el problema, ¿no? Y acá saldría 30 claramente, ¿no? Sería 20 más 10, eso sería igual a 30. Muy bien. Hasta ahí, todo bien. Todo bien. Ya está. La respuesta sería la letra A. Ya está. La letra A. Hasta ahí todo normal, nadie ha muerto y todo eso. ¿Sí? Listo, muy bien. Vamos al siguiente ejercicio que creo que es la misma historia 3 sin final. A ver. Cierto grupo de alumnos aprobaron al menos uno de los siguientes cursos. Al menos uno de los siguientes cursos. Si se sabe que 5 aprobaron al menos 2 de los cursos mencionados, ¿cuántos estudiantes aprobaron solo un curso? Interesante problema. Pero no es difícil tampoco, ¿eh? Ya, tenemos que analizar esto. Son 3 cursos, ¿no? Ya, yo creo que el gráfico obviamente es como referencia, ¿no? Para que sepas en qué realidad estás. Pero obviamente que si tú ya dominas, o sea, tú ya lo puedes observar y sacar la respuesta, ya dependiendo de cuánto domines. Pero si todavía no lo dominas, o de repente se te hace un poquito engorroso observarlo, ya pues lo haces de esa forma, ¿no? ¿No? Muy bien. Correcto, muy bien. Listo, ya tenemos este conjunto universal. Entonces, bueno, vamos a ver, son 3 exámenes, ¿no? Aritmética, álgebra y geometría. Son 3. Vamos a dibujar los 3. Vamos a hacer copy-paste. Como dicen, copy-paste. Ya. El destripador. Aunque creo que eso de acá no va a ser trascendente así, wow, que me va a ayudar a hacer el problema. No. Solamente referencia. Pero hay que saber ordenar la información, nada más. Muy bien, entonces vamos a hacer magia. Magia.
Ahora sí. Ahora sí. Muy bien, tenemos los cursillos. Aritmética, álgebra y geometría. Muy bien, vamos acá, dibujamos bonito. 1, 2, 3. Por Dios. Uh-huh. Listo, muy bien. Entonces acá tenemos los cursillos. Geometría por aquí. Aritmética. Y álgebra. Ajá. Acá tenemos los 3 cursos. Listo, ya está. Entonces me dice, cierto grupo de 40 estudiantes aprobaron por lo menos uno de los cursos de aritmética. Ojo, por lo menos. ¿Sí? La palabra clave está ahí en eso, ¿no? O al menos, perdón. Aprobaron al menos uno de los cursos. Quiere decir que los 40 vendrían a ser todos ellos, esas 3 óvalos que están acá. Bueno, donde se encuentran los 3 óvalos, vendría a ser justamente los que aprobaron al menos un curso. Pueden haber aprobado 1, pueden haber aprobado 2 o pueden haber aprobado los 3. Ya, todo normal. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy al segundo dato. Si se sabe que 5 aprobaron 2 de los cursos, al menos 2 de los cursos mencionados. ¿Qué significa al menos? ¿Qué significa al menos? Al menos significa, o sea que como mínimo aprobaron 2 de los cursos. O sea, pudieron aprobar los 2 o pudieron aprobar los 3. Ya. Con esa información vamos a poder justamente resolver. ¿Cómo así, profe? Ahí te lo vas a ver. Ese dato de ahí es el dato mágico, pues. Ese dato de ahí es el dato mágico. El dato del problema mágico. Me dicen que 2, o sea que al menos 2 de los cursos mencionados. Quiere decir que 5 vendría a ser esta región. Esta de aquí, esta de acá, la intersección y esto. O sea, todo ese como una especie de triangulito que se encuentra en medio de las 3. Ya. Este, como una especie de triangulito, vendría a ser 5. ¿Sí? Eso vendría a ser 5. Ya. Entonces, lo que se puede hacer, hay varias formas de hacerlo. Uno, con sombrero, obviamente, que saldría muchísimo más rápido, ¿no? Obviamente. Vamos a ver, vamos a colocar todas las regiones porque es justo y necesario para ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, claramente podríamos sacar que la respuesta es 35, ¿no? Vamos a verlo. Tienes que darte cuenta nomás de las cosas. Vamos a ver. X, porque a ti te piden cuántos alumnos aprobaron solo un curso, entonces eso le vamos a colocar X minúscula, aquí le vamos a colocar Y, aquí Z, ya está, y aquí le agregamos Z, está normal, todo chévere, todavía no hay ningún problema, nadie ha muerto aún. Luego de eso vamos a colocar acá los más chiquititos. Vamos a colocarle acá A, B, C y D. Está A, B, C y D. Ya está. Nada más me demora creo que en hacer esto que en hacer la solución. Ya está. A, B, C, D. Ya está. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Ajá. Vamos a hacer
hacer lo siguiente. Ya está. Listo. Entonces, por dato del problema me dice a mí que 5 solamente, bueno, que 5 aprobaron al menos 2 de los cursos mencionados. Es decir, que A más B más C más D, A más B más C más D sería igual a 5. Eso es lo que tenemos por dato del problema. Por dato del problema tenemos de que los que aprobaron al menos 2 cursos, o sea, los que aprobaron 2 y los que aprobaron los 3, solamente son 5. Y además tenemos por dato lo siguiente, ¿no? Tenemos por dato que 40 estudiantes aprobaron al menos uno de los cursos, o sea, 40 vendría a ser todos ellos, ¿no? Todo eso es por dato, ¿eh? Vamos a alucinar un poquito. Voy a colocar acá. Por dato, ¿está? Tenemos eso. Entonces, por dato también tenemos de que 40 estudiantes aprobaron al menos uno de los cursos. O sea, voy a sumar X más Y más Z más A más B más C más D, y eso me tiene que dar 40. Claro, porque todos ellos, todas estas regiones son los que aprobaron al menos un curso. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. Pero por dato del problema tenemos que A más B más C más D es 5. O sea, todo eso de aquí es 5. Ya está. Entonces con eso ya lo tenemos, ¿no? Esto de aquí vamos a colocar de color malva. No, miento, turquesa. Y ahora sí lo vamos a reemplazar. Tenemos X más Y más Z más, ¿cuánto vale A más B más C más D? Vale 5. Y esto es igual a 40. Finalmente, X más Y, como lo había sospechado, X más Y más Z es igual a ¿cuánto? 35, ¿no? Entonces, más se demora quizás en hacer todos los recutejos, en hacer todo el problema, ¿no? No creo que haya preguntas hasta ahí, ¿no? No creo que haya preguntas. Si hay preguntas, me las hace. Sencillo también, un problema sencillo de hacer de verdad. Pero lo que pasa que lo complicado es plantearlo. Lo demás es fácil. O sea, la operación en sí es fácil, pero tiene que saber plantearlo. Muy bien, vamos al ejercicio number 4. Me dice, de los 40 asistentes a una conferencia se sabe que 15 usan anteojos y el número de varones que usan anteojos es igual al número de mujeres que no los usa. Si 5 mujeres usan anteojos, ¿cuántos varones no lo usan? Ya. Este problema lo puede hacer uno, o por círculos, o lo puede hacer por tablas. A mí se me facilita más hacerlo por tablas, de verdad. Es un poquito más sencillo de trabajar. ¿Ah? Un poquito más sencillo de trabajar con tabla. ¿Por qué? Porque la información va ordenadita. Y aparte de eso, porque no se puede intersectar. O sea, no es que no se puede intersectar, sino de que no es necesario que lo intersecte, ¿no? Vamos a colocar acá la information. ¡Tararán! Ya, listo. Entonces, ¿qué tenemos? Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. ¿Qué más tenemos? Los que usan anteojos. Los que sí usan. Sí, anteojos. Sí, anteojos. Ya está, vamos a colocarlo así. Los que usan anteojos y los que no usan anteojos. No anteojos. Vamos a colocarlo para acá. Una estiradita. Ya está, listo. Y bueno, acá va a ser el total. Aquí va a estar el total. Muy bien, con esa información empezamos nosotros ya a plantear y a resolver. No es difícil el ejercicio, vuelvo a repetir, no lo es. Ajá, ya está. Muy bien. Entonces, me dice,
De los 40 asistentes a la conferencia, el total es 40. La suma de aquí y la suma de acá tiene que tener sentido y darte 40. Tiene que tener todo concordancia. 15 usan anteojos. A ver, los que usan anteojos estaría acá. Hombres y mujeres que usan anteojos. 15. Muy bien. El número de varones que usan anteojos, ya, que le vamos a colocar en este caso X, es igual al número de mujeres que no lo usan. Allá. El número de hombres que usan anteojos es igual al número de mujeres que no lo usan. O sea, si a este le coloco X, acá también le coloco X. ¿Por qué? Por dato del problema, ¿no? Los hombres que usan anteojos es igual a las mujeres que no lo usan. Listo. Es igual, ya. 5 mujeres usan anteojos. 5 mujeres usan anteojos. Acá está. 5 mujeres usan anteojos. Por lo tanto, nosotros ya podemos... ¿Cuántos varones no lo usan? O sea, me están pidiendo esto de acá, ¿no? Vamos a colocarle a esto Y. ¿De acuerdo? Vamos a calcular Y. Vamos a ver cuánto me sale Y. Eso es lo que vamos a calcular. Listo, pero por dato podemos sacarle la información. Como son 15 personas que usan anteojos y 5 mujeres lo usan, quiere decir que 10 hombres lo usan. 10 más 5, 15. Y por dato, como son iguales, si acá es 10, acá también es 10. Ese es por dato del problema, ¿no? Por dato del problema, ¿vale? Ya todo correcto, todo normal. Listo. Muy bien. Luego, ¿qué más tenemos? Nada, acá es 40, ¿no? Como son 15 personas que usan anteojos, ¿cuántas son las personas que no usan anteojos? 25. 15 más 25 son 40. Por lo tanto, Y sería igual a ¿cuánto? 25 menos 10. 25 menos 10. ¿Y eso cuánto vale? 15. Si no me equivoco, vale 15. La respuesta sería la letra A otra vez. ¿Cuál sería la respuesta a la letra A? ¿No? Sería la respuesta a la letra A. 15. Y ya está. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esa parte? No. Está fácil, ¿no? Está fácil. Muy bien. Muy bien. Volvemos a las 8:52, ¿de acuerdo? 8:52 volvemos.